Muy buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es Jessica Moreno, mi compañera entre Vanessa Morales y Jessica Rivera venimos a exponerles sobre las sociedades anónimas, también conocidas como el alternativo SA. Bueno, hoy en día vemos que muchas personas quieren crear su propia empresa, quieren ser emprendedores, pero no saben cómo hacerlo. Entonces queremos explicarles como tal cómo es la conformación de una sociedad anónima, desde los estatutos hasta la puesta en marcha como tal. Respecto al objetivo general, queremos hacerlo por medio de una minuta en el que explicaremos paso a paso tanto la distribución de capital, cómo se deben clasificar y organizar los accionistas y cada una de las especificaciones que se requieren para esta sociedad. Contamos con 3 objetivos específicos. El primero es describir el proceso de la creación de la sociedad anónima, desde los estatutos hasta la puesta en marcha, como les explicaba anteriormente. También identificar los aspectos relevantes para que se disminuyan los riesgos y tengan un correcto funcionamiento. Y también presentar un modelo de sociedad anónima, que eso lo veremos más adelante por medio de una minuta. La sociedad anónima se conoce que es una sociedad mercantil o de capital que está representada por acciones. Se integran, los socios que la integran limitan su capital, y también se conoce que es una sociedad democrática, ya que se trata de equilibrar tanto la mayoría como la minoría de los accionistas. También se conoce que es una sociedad anónima, ya que no es muy necesario conocer los accionistas que la conforman, son anónimos. Respecto al tipo de sociedad, respecto a la sociedad anónima cerrada, decimos que estas son conocidas como las empresas privadas o familiares que no cotizan en bolsa, por lo que son cerradas y por lo general son en propiedad de los fundadores y son los que como que emiten ese capital. También se generan aportes financieros y como tal son los propios fundadores, y se conoce que es una sociedad totalmente privada, en donde las acciones son de personas ya naturales o jurídicas y que se necesitan por lo menos 5 accionistas para que se conformen estas mismas. Respecto a la constitución de una sociedad anónima, se pueden distinguir 3 características principales. La primera la encontramos en el artículo 110 del Código de Comercio, en donde dice que ésta tiene que estar constituida a través de una escritura pública. La segunda la encontramos en el artículo 19 del Código de Comercio, en donde dice que esta tiene que estar de la sociedad anónima abierta. Esta la vemos ya que las características principales de estas aumentan su capital propio, y esta lo hace a través de la emisión de acciones a la base de valores. Articulada en el registro mercantil. Y la tercera es el artículo 773, en donde dice que por lo menos deben haber mínimo 5 accionistas. El capital de la sociedad anónima se divide en acciones de igual valor para todos los accionistas y se debe suscribir el 50% del capital autorizado y por lo mínimo la tercera parte del capital suscrito. Bueno, los dejo con mi compañera Jessica Riveros, quien les va a explicar la emisión de acciones. Como se evidencia en el artículo 377 del Código de Comercio, las acciones van a poder ser nominativas al portador en un inicio. Sin embargo, deberán ser nominativas mientras no se hayan pagado íntegramente a la sociedad. Como se enuncia en el artículo 379, que son los derechos de una persona con acciones de tipo ordinario, que son, digamos, el tipo más básico de acciones, están que pues, va a poder participar y tener voz y voto, como tal las deliberaciones de la Asamblea General. También en este caso va a poder revisar todo lo que son los libros, estatutos financieros, balances, 15 días hábiles anteriores a las reuniones sin ningún inconveniente. Va a poder negociar las acciones en caso de que en los estatutos previamente no se haya establecido que de pronto hay alguna restricción respecto a ello. Y aparte pues, va a recibir una parte proporcional de los activos sociales al tipo, cuando se vaya a liquidar la sociedad. Es importante tener en cuenta que en una sociedad anónima los accionistas no van a responder con su patrimonio personal de las deudas de la sociedad, sino que únicamente van a responder hasta el monto que fue aportado a la sociedad como tal. Tenemos diferentes tipos de acciones que se pueden emitir en una sociedad SAS. La primera de ellas es de 12, las cuales se ilustran en el artículo 380 del Código de Comercio. Estas acciones básicamente
pues se le da a las personas que tienen o que aportan de una manera diferente a la sociedad, es decir, a través de servicio, trabajo, conocimientos tecnológicos, no necesariamente a través de dinero. También se les va a dar el título de la acción cuando ya hayan cumplido con la obligación, digamos, en la sociedad, y mientras no lo hayan hecho, pues obviamente no se les va a poder dar el título. Tenemos también las acciones ordinarias y las privilegiadas. Como les mencionaba anteriormente, las acciones ordinarias pues tienen los derechos básicos que se contemplan en el artículo 379 del Código de Comercio. Y en este caso, adicional a esos derechos, las acciones privilegiadas otorgan los siguientes derechos. Uno, pues obviamente es un derecho preferencial al momento del desembolso. Y es que, bueno, esto en caso de liquidación. Aparte es que un derecho a que las utilidades se les destinen, es decir, ellos van a tener un monto establecido, el monto que se les va a dar al final del año, cuando se vaya a hacer la distribución de los dividendos, no va a variar para ellos, sino que va a ser algo ya previamente establecido. Y también pues cualquier otra prerrogativa de carácter exclusivamente económico. Es importante tener en cuenta que no se van a dar privilegios de voto múltiple y que tampoco que priven los derechos de los demás accionistas, pues en su derecho al voto. También tenemos las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, es decir, estas sí tienen un monto establecido pues, para recibir la cantidad cuando se distribuyen los dividendos, sin embargo no tienen derecho a voto en la Asamblea General. No pueden representar más del 50% del capital suscrito, como se establece en el artículo 61 de la Ley 222 de 1995. Van a tener el mismo valor nominal de las acciones ordinarias y el derecho a que las utilidades que se les destinen, pues como les comentaba, tengan un monto estipulado. Tenemos las acciones al portador, que son acciones no nominales, son diferentes a las nominales. En estas no queda testimonio en la sociedad emisora de las acciones, adicional el dueño es el que las posee físicamente, y para el traspaso de esa a la otra persona solamente es necesario que les entregue como el título o el papelito que conste que esa acción pues le pertenece a esa persona. Por otro lado tenemos las acciones nominativas, las cuales pues ahí sí ya tiene digamos un propietario establecido y este también tiene que estar en la lista de los socios que se establecen en las sociedades. Si de pronto tienen que realizar algún tipo de cambio de propietario pues, a lo largo de la sociedad, ya tiene que hacerse a través de bueno, se da la acción como tal y también realizar el cambio en el registro. Adicional, pues es más un trámite legal. Otra cosa, bueno, eso es principalmente hacer la diferenciación entre las nominales y las al portador, que las al portador pues solamente con el título, con pasarle digamos como el papel que les da pues del título de la acción ya son poseedores, sin embargo en este ya toca hacer un trámite legal adicional. Tenemos también las acciones de voto múltiple que básicamente pues, van a poder emitir más de un voto al momento de tomar las decisiones en las reuniones y esta tiene que estar pactada en los estatutos desde un principio que se van a manejar este tipo de acciones. Además, pues también, como nos indica el Código de Comercio, se va a poder acordar el pago de dividendos de acuerdo con el número de votos la cantidad de votos que tenga cada accionista. Tenemos finalmente las acciones con dividendo fijo anual, las cuales pues tienen todos los derechos enunciados también en el artículo 379. En este caso ellos reciben un porcentaje fijo de las utilidades anuales de la sociedad y pueden tener o no pues, un derecho al voto dependiendo de las preferencias de la sociedad y lo que se estableció en los estatutos. También las acciones de pago, en este caso, pues básicamente lo que hacen es remunerar a los administradores, a los trabajadores o cualquier persona que le brinde como tal un servicio a la sociedad. Esta acción, en este tipo de acción no se está haciendo como tal una misión de acción, sino que es por parte o por voluntad propia de la sociedad, por lo cual la tiene que estar suscrita al Código Sustantivo del Trabajo que se esté manejando actualmente. Se da por voluntad de la sociedad, entonces pues, la sociedad decide en los estatutos si se les da a las personas o no se va a manejar ese tipo de acción. En cuanto a la composición de la sociedad anónima, en su dirección y su administración, encontramos que la sociedad anónima tiene Asamblea General de Accionistas. Esta asamblea se encuentra pues designada en el artículo 419. En este nos especifica pues, que la Asamblea General de Accionistas está conformada por todos los accionistas de la sociedad.
Tenemos la junta directiva que está en el artículo 464 del Código de Comercio, en la que será conformada por mínimo 3 miembros, los cuales tendrán derecho a sus respectivos suplentes. En cuanto al representante legal, encontramos pues sus especificaciones en el artículo 440 del Código de Comercio. En este nos indica que el representante legal estará elegido dentro de la junta directiva, pues por los miembros de la junta directiva. En cuanto al pago de dividendos, esto se encuentra especificado en el artículo 451 del Código de Comercio, en el que nos habla de que cada accionista tendrá derecho a sus dividendos en cuanto teniendo en cuenta la proporción de su participación dentro de la sociedad. En cuanto al revisor fiscal, pues nos habla el artículo 203 del Código de Comercio que toda sociedad por acciones deberá tener por obligación un revisor fiscal. Vamos a hablar en cuanto al quórum y las mayorías decisorias. La Asamblea deliberará con un número plural de socios. En el caso, la mitad más una de las acciones que ya están suscritas dentro de la sociedad. Bueno, si no es así, pues en los estatutos se va a pactar algo diferente. Siempre y cuando sea así, pues entonces se hace lo que diga en los estatutos. Se puede deliberar, en nuestra minuta hablamos, nosotros tenemos 6 accionistas dentro de la minuta, entonces vamos a deliberar con 2 accionistas. En el quórum deliberativo, lo que les hablábamos, el mínimo de miembros requeridos en el quórum para deliberar lo pueden disponer, lo pueden elegir los miembros de la Asamblea General y de la Junta Directiva, pero en cuanto a la deliberación pueden haber un mínimo de 2 personas de 2 miembros accionistas de las acciones suscritas para hacer este tipo de deliberación. El quórum decisorio se divide en 2 partes, está el quórum decisorio relativo y el absoluto. En el quórum decisorio relativo se necesita la presencia del 50% más 1 de las acciones suscritas del total de los miembros reunidos. Es decir, el 50% más 1 de los miembros que estén dentro de este quórum. En el quórum absoluto tenemos que se requiere la presencia del 50% más 1 del total de las acciones Bueno, ahora suscritas. queremos hablar sobre la minuta, que es la conformación de la sociedad anónima, es un modelo del que estamos hablando. Bueno, aquí comienza con la distribución de los accionistas. En este momento tenemos mínimo 6 accionistas. Aquí pues podemos identificar los nombres, el número de identificación, la ciudad de expedición de su documento y la ciudad de residencia y la dirección en donde está viviendo actualmente. En el artículo 1 de nuestra minuta podemos identificar que nuestra empresa se llama MISCO S.A. Es una sociedad ya comercial y de nacionalidad colombiana. Estamos en la ciudad de Bogotá, en la dirección que aparece a continuación. Y también podemos identificar que está ubicada en la ciudad de Bogotá, pero puede tener diferentes sedes a nivel de Colombia. Este está en un término de 5 años, principalmente en un documento privado. Las principales actividades que nosotros mantenemos es la producción y manufactura de artículos deportivos y también la venta y distribución en diferentes tiendas y sedes deportivas. Como tal, en el capital autorizado a pagar y suscrito, decimos que tenemos como tal pues, acciones ordinarias y preferenciales, como lo nombraron mis compañeras, que el valor nominal de cada una de las acciones es de 500 pesos. Bueno, en cuanto al capital autorizado, decimos que son 120.000 acciones, que el valor total de estas son de 60 millones. Como lo nombramos anteriormente, el capital suscrito es por lo menos el 50% del capital autorizado, entonces, por lo tanto, tenemos 60.000 acciones y el valor total son 30 millones de pesos. El capital pagado hasta el momento es de 20.000 acciones con un valor total de 10 millones de pesos. También hicimos el cálculo de las acciones que faltan todavía por pagar, que son en total 40.000 acciones con un valor total de 20 millones de pesos, que lo hicimos según para completar el capital suscrito que mencionamos anteriormente. Aquí tenemos
digamos, como una distribución de los accionistas y lo tenemos distribuido tanto por el número de acciones con el que ellos se conforman, el valor nominal, el valor total de aporte y el porcentaje que le corresponde a cada uno. En este caso, el total suscrito pagado de las primeras 3 personas que aparecen acá son 20.000 acciones, con un valor nominal total de 1.500 y un total de aporte de 10 millones de pesos y con un porcentaje de 16,66%. Y respecto al capital suscrito que aún falta por pagar, tenemos que faltan pues 40.000 acciones y el total del aporte es de 20 millones de pesos con un porcentaje de 33,33% que completaría todo el capital suscrito. Como lo mencionó mi compañera, en nuestra sociedad vamos a manejar acciones ordinarias y acciones privilegiadas únicamente. En este caso, las acciones que no se suscriban en los estatutos desde el principio de la constitución de la compañía tienen que previamente registrarse a través de una reunión nuevamente para notificar el registro nuevamente. En este caso, como les comentaba, otra vez. Entonces, las acciones que vamos a manejar en nuestra sociedad van a ser ordinarias y privilegiadas. Las primeras pues les van a otorgar los derechos que ya vimos previamente, que son las ordinarias, y las privilegiadas pues les van a brindar, digamos que, derechos adicionales o especiales en la sociedad al momento del pago de los dividendos. Es muy importante tener en cuenta que las acciones que no se encuentren suscritas desde el principio, es decir, al momento que hagamos la constitución de la sociedad, deberán ser reportadas obviamente durante la asamblea y también a través, o bueno, modificando el registro de las acciones a nivel pues de la sociedad. Entonces, creemos que es fundamental tener en cuenta el artículo 10 de nuestra sociedad, puesto que las acciones que no se establezcan o no se suscriban al momento de la constitución de la sociedad van a tener que, pues obviamente, ser colocadas de acuerdo con el reglamento de suscripción y adicional, ya para añadir de pronto acciones privilegiadas, de goce y las acciones con dividendo preferencial, ya la junta directiva es la encargada de aprobar la suscripción en el reglamento. También en el artículo 11 podemos ver que ellos van a tener derecho a suscribir el número de acciones que pues, sea proporcional al aporte que han dado a la sociedad. Y también el aviso de las acciones se va a dar a través de comunicaciones previas en los estatutos. Aparte, en el artículo 17 podemos ver que las acciones como tal van a poder ser libremente negociadas, es decir, las van a poder comprar y vender. Sin embargo, las privilegiadas no van a poder ser negociables, puesto que esto ya va a estar bajo lo que disponga la asamblea de la sociedad en este momento. Teniendo en cuenta el revisor fiscal de la compañía, tenemos que dentro de nuestra sociedad NISCUA S.A. El revisor fiscal debe ser un contador público que será nombrado por la Asamblea General de Accionistas por un periodo de duración de 2 años y podrá ser reelegido pues siempre y cuando haya una mayoría absoluta. Esto es importante destacarlo pues porque podrá ser reelegido y tendrá un suplente que lo puede reemplazar si tiene un accidente o por alguna falta que se pueda tener. Artículo 29 de nuestra minuta, tenemos 3 ítems que los enumeramos de esa manera de lo que no podrá hacer el revisor fiscal. Inicialmente no podrá ser él, ni por interpuesta persona, ser accionista de la compañía, ni mucho menos su empleo no va a ser compatible con cualquier otro cargo dentro de nuestra sociedad, en el ministerio o en la rama jurisdiccional del poder público. Aparte de esto, no podrá celebrar contratos con la compañía directa o indirectamente. Y tampoco podrá encontrarse en alguna de las incompatibilidades que están previstas por la ley. En cuanto a la remuneración que va a recibir el revisor fiscal, esta va a ser dictaminada por la Asamblea General de Accionistas y bueno, ellos lo van a fijar como tal por la prestación de sus servicios. Este revisor fiscal tiene derecho a intervenir en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas y en la Junta Directiva, aunque sin derecho a voto, pues cuando sea citado.
Tendrá el derecho también a inspeccionar cuando él lo desee los libros de contabilidad, los actos, la correspondencia, los comprobantes de cuentas y los demás papeles de la sociedad. En cuanto a las elecciones que va a realizar la Asamblea General de Accionistas, se entiende que pues estas cuentan con unas reglas específicas para nuestra sociedad, pues que van a ser secretas, que pues la elección de los miembros de la Junta y los suplentes que sean personales, se aplica el cociente electoral que termina dividiendo el número total de votos por el de personas que se vayan a elegir. Bueno, hay algo importante para mencionar, y es que para emitir acciones preferenciales será necesario el voto del 75% de las acciones suscritas. Para terminar de disminuir el privilegio de estas acciones será necesario por lo menos el voto del 75% de las acciones suscritas, y siempre y cuando esté incluido un 75% de las acciones suscritas privilegiadas. En cuanto a la reforma de los estatutos, se entiende que estas deben ser aprobadas en un solo debate o en reuniones ordinarias o extraordinarias en la Asamblea General, y requieren un voto favorable del 70% de las acciones que estén presentes en la reunión, presentes o representadas en la reunión. Estas serán reformadas por medio del acta y pues si se requiere elevadas a escritura pública que se firma pues por el representante legal. En cuanto al quórum deliberativo, nosotros para nuestra compañía NISCUA S.A. Elegimos que para haber un mínimo de quórum deliberativo será de 2 miembros accionistas. También a su vez habrá un quórum decisorio, pues como tal sabemos que se divide en dos, el relativo y el absoluto. Para nuestro quórum relativo de accionistas será el 55% del total de los asistentes. El quórum decisorio absoluto será de 4 accionistas, que equivale al 51% del total de las acciones suscritas dentro de nuestra sociedad, relativos de 3 personas. En cuanto al quórum calificado, que en este se toman las decisiones como más relevantes de la compañía, de la sociedad, tenemos 5 miembros accionistas. ¿Cómo se elige esto? Dentro del Código de Comercio se estipula que debe haber el 78% del capital suscrito como mínimo. Como lo hablábamos, la junta directiva se va a conformar de 3 miembros principales, que cada uno podrá tener su suplente dentro de la junta. El gerente será quien tiene la voz pero no voto en las reuniones de la junta, y no debe ganar remuneración especial pues por ir a una reunión que tengan en la junta, a menos de que él sea miembro de la junta, y siendo así tendrá voz y voto y la remuneración correspondiente. El periodo de duración de los miembros principales de la junta directiva y los suplentes es de 5 años, y unos y otros podrán ser reelegidos o removidos siempre y cuando así lo decidan la Asamblea General de Accionistas. Estos pues son lo que debe hacer la Junta. En cuanto al balance y los dividendos, tenemos que la sociedad va a tener ejercicios anuales que tendrán una terminación al 31 de diciembre del respectivo año, para hacer un inventario, para hacer los ejercicios financieros, balance general y fin de los ejercicios, y en cuanto a la terminación de los ejercicios financieros, se llevará la aprobación para la Asamblea General. Todo esto será conforme a prescripciones legales. En cuanto al pago de los dividendos en nuestra sociedad NISCUA S.A., los realizaremos en dinero en efectivo, en las épocas que se acuerde dentro de la Asamblea General, y a quien tenga la calidad de accionista al tiempo de hacerse exigible cada pago. En cuanto a la disolución y liquidación de nuestra sociedad, tenemos que la sociedad se disolverá
pues si se estableció por escritura pública, deberá disolverse también por escritura pública y a su vez por el vencimiento de los términos previstos para su duración, por la imposibilidad de desarrollarse como tal empresa social, por decisión de los accionistas. Bueno, en cuanto a la disolución y liquidación de nuestra sociedad, establecimos que si se va a, pues como se formó la sociedad por medio de escritura pública, también se va a disolver por escritura pública y las razones por las que puede disolverse nuestra sociedad podrán ser por el vencimiento de los términos previstos, porque la sociedad no pudo desarrollar la empresa social, por la iniciación del trámite de liquidación obligatorio de la sociedad, por decisión de los socios, pues porque hayan 5 socios o menos dentro de la compañía se podría liquidar, y cuando el pasivo supere al patrimonio. Bueno, eso fue todo sobre sociedades anónimas. Muchísimas gracias.